Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy, de lujo, de manteles largos, el doctor Héctor Aguilar Camín, historiador, escritor, politólogo, editorialista, editor. ¿Me faltó algo? No es todo, pero bueno, está aquí con nosotros para hacer un balance de la situación nacional. Te agradezco mucho, querido doctor, que estés con nosotros hoy. A ti, Leonardo, y a ti, Enrique. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Quintana, ¿cómo está? Buenas noches, Héctor, bienvenido. Muchas gracias. Hijo, hay tanto, la verdad. Estamos aproximándonos al final de este sexenio, 6 años, del gobierno de López Obrador, el inicio de uno nuevo con Claudia Sheinbaum al frente, lo sabemos ya. Y todas estas variables sobre la mesa que apuntan a, bueno, los mercados financieros dicen condiciones de riesgo, eso dicen los economistas y los financieros. Pero está el tema de la sobrerepresentación, que es pues ya prácticamente un hecho. Está el tema de la reforma judicial y todo el resto de paquete de reformas que están incluidos ahí, y lo que esto representa para la democracia en México. Pero es mucho, es muy, muy grande. A lo mejor podríamos empezar, Héctor, si te parece, con un balance de estos 6 años de López Obrador al frente del gobierno. Mira, es un balance realmente muy contradictorio. Lo hemos dicho y visto muchas veces. Un gobierno con un éxito político, electoral extraordinario y con unos resultados propiamente dichos de gobierno, de políticas públicas, muy malos. Salvo en el renglón en donde salió de la pobreza una enorme cantidad de mexicanos, pero no los de pobreza extrema. La verdad es que los resultados de política pública del gobierno en prácticamente todos los ámbitos son malos y a veces catastróficos, como en el caso del sector salud, como en el caso de la seguridad y la violencia. Y sin embargo, este gobierno con estos pésimos resultados, que se reflejaba en las encuestas, ustedes lo saben mejor que nadie, en las encuestas del Financiero, aparecía esa esquizofrenia de aprobación alta al presidente y desaprobación a su gobierno. Y desaprobación importante a su política contra la pobreza, su política contra la corrupción, en fin. Se mantuvo hasta el final. Y se acentuó hacia el final, yo diría. Los resultados de gobierno empeoraron muchísimo en los últimos 2 años y la fortaleza electoral y política del presidente creció también extraordinariamente respecto de la elección de 2021 y se levantó con esta victoria enorme de fin de gobierno, de cambio de gobierno, enorme en sus términos reales de haber obtenido la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, pues un porcentaje altísimo, realmente, mucho más que el propio López Obrador. Sí. Y también muy alto en materia del Congreso. Bueno, a eso parece estarse sumando la maniobra de la sobrerepresentación, que tiene 2 lados muy, para mí, inaceptables. Por un lado, regalarle a la coalición ganadora un 20% casi de representación en el Congreso y por otra parte, quitarle a la oposición pues la mitad de lo que ganó en las urnas. Me parece esta contradicción, digamos, una de las cosas que va a ser muy difícil de manejar para la siguiente presidenta. Mantener el nivel de popularidad que tiene López Obrador, el presidente saliendo, con la profundidad de los problemas que va a enfrentar. Empezando, Enrique, tú sabrás mucho mejor esto que nadie, con el presupuesto. A mí me parece que el presupuesto va a ser un dolor, un jeroglífico para quienes lo van a planear y va a estar lleno de muy malas noticias para muchos que necesitan ese presupuesto, empezando por los gobiernos de los estados. Entonces, hablábamos un poco antes del programa del cambio en Pemex, la herencia de Pemex, y así tú vas a tener una presidenta con un ostensible
poder menor de persuasión, de fuerza personal, de liderato personal, con unos problemas agravados que desde luego López Obrador no enfrentó, recibió un país distinto. Entonces recibe un país en una transición que está todavía por ver qué tan grave va a ser el cambio, porque hay mucho todavía en juego, y vas a tener un nuevo gobierno que va a empezar con menos potencia de liderato y con un país de problemas agravados. No me gusta a mí nada, ni lo que prometen en estos últimos días, ni el país que está heredando Claudia Sheinbaum. Durante meses aquí en El Financiero, años tal vez, tratábamos de entender, y lo discutíamos con muchos profesionales de las encuestas y esta esquizofrenia en la medición a la que hacías mención. Es decir, él con valoración creo que consistentemente alta, elevada, y el cierre considerablemente alto, y su gobierno mal calificado, mal en salud, mal en economía, mal en seguridad, mal en educación, etcétera, ¿no? ¿A qué se lo adjudicas? Porque yo creo que medio país nos pasamos el sexenio tratando de entender esto y entonces entendíamos ahí algunas identificación personal, conexión con la base de la pirámide, capacidad de comunicación, identificación incluso física con el personal. Pero ¿a qué se debe? Porque generalmente la calificación del gobierno arrastra la calificación personal del presidente, o por lo menos lo hemos visto en sexenios anteriores. Y aquí es distinto. Mira, nosotros los mexicanos nos gusta decir que como México no hay dos y que somos distintos en todo, pero la verdad es que nos ha sucedido a nosotros lo que, con la variante de López Obrador, lo que es casi una cosa de libro de texto del ascenso de gobiernos populistas. Son líderes carismáticos, líderes que van con su carisma compitiendo democráticamente, y conforme compiten democráticamente y ganan, empiezan, una vez que ganan, a mantenerse en la oposición y tratando de reducir la democracia como la parte que están ellos combatiendo a nombre del pueblo. Y van paso por paso, está más que estudiado, de los que ha dado el presidente López Obrador. Van combatiendo los contrapesos, van capturando los poderes, el poder legislativo, el poder judicial, capturando en este caso también, como el presupuesto enorme que tiene México federal para los estados, los poderes de la Federación, de la República, digamos los estados, los gobernadores, y después empiezan, o al mismo tiempo, simultáneamente, o controlando los medios, silenciando o desbaratando a la sociedad civil, acabando con los contrapesos de los órganos autónomos del Estado, y luego finalmente acaban cambiando la Constitución de manera que puedan quedarse en el poder con la ley de su lado. Indefinidamente. Indefinidamente. Esto lo hemos visto en muchos lados y lo estamos viendo en México. Quizá lo curioso es que en México el último eslabón, el que viene en lo que llamamos la ventana de septiembre, es el decisivo. Claro. Si en ese mes de septiembre el presidente López Obrador logra aprobar, pero obtiene la sobrerepresentación como parece que la va a obtener, y logra aprobar en ese mes de septiembre todas las reformas que están ya en el Congreso, los órganos autónomos, etcétera, sí. Va a haber eso quiere decir que hay un cambio político constitutivo del régimen político en México. Es decir, vamos a pasar de algo que conocemos, de un gobierno hegemónico en los tiempos del PRI, a un gobierno autocrático legal. Las posibilidades legales de la presidencia de la República, si todas esas reformas son aprobadas, es enorme. Tanto para determinar tu vida personal, como para determinar tu vida en los negocios, como para determinar desde luego tu vida en la opinión pública y sobre todo en la participación y en la representación política. Es un mes realmente de una concentración impresionante
de los malos cambios que puede haber en México. Este mes de septiembre, ahorita le entramos de lleno a eso, señor Quintana. Héctor, apelo a una de tus múltiples facetas que describió hace un rato Leo, que es el de historiador, de las primeras, por cierto. Hay quien dice que este modelo de Estado que acababas describiendo se parece mucho al PRI de los 70s y los 80s, cuando no teníamos un contrapeso en el Poder Judicial. Prácticamente el presidente designaba a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, cuando el Congreso estaba dominado por el partido que también estaba en la presidencia de la República, cuando prácticamente no había órganos autónomos, y que es simplemente darle la vuelta, echar por la borda lo que a lo largo de finales de los 80, los 90, la primera década del siglo se fue configurando, que es este sistema democrático que se construyó. ¿Ves viable ese retorno, ese ciclo? Otra vez regresamos al... Tú decías que es diferente porque entonces era hegemónico, ahora será autocrático. ¿Qué diferencias y qué similitudes ves? Lo describes muy bien, y te acordarás muy bien, y tú también, de aquel libro pues, pionero de Jorge Carpizo, Claro. El presidencialismo mexicano. Y ahí lo que decía Carpizo es que él decía, no hay que confundir las facultades, la Constitución y las facultades constitucionales del presidente de México con las facultades metaconstitucionales. En ninguna parte de la Constitución está dicho que el presidente iba a ser el jefe del partido, que iba a haber un partido hegemónico, que cada gobernador iba a tener que pasar por el PRI. Esas facultades eran facultades metaconstitucionales del presidente porque se derivaban de que tenía un partido hegemónico, era el jefe del partido hegemónico y entonces era el jefe de la carrera política de todo el que quisiera jugar por el poder en México. Entonces, sin estar en la Constitución esa facultad, en los hechos el presidente ejercía eso. Y lo mismo con la economía. Una buena parte de la economía era paraestatal. Las decisiones fundamentales, si querías importar algo, ¿de dónde venían? Si querías poner una industria, ¿de dónde venían? Es decir, las concesiones, era un amplísimo espacio, ¿de dónde venían? Bueno, la diferencia con lo que está sucediendo hoy es que esas facultades metaconstitucionales de las que hablaba Carpizo, que le daban ese poder gigantesco al presidente, van a ser constitucionales. Van a estar en la ley. La van a meter a la Constitución. Van a estar, es decir, el presidente va a poder legalmente hacer lo que metaconstitucionalmente hacían los presidentes del PRI. ¿De qué va a depender la carrera política de cualquier normal ciudadano ambicioso, ansioso de servir o de servirse del poder? De que pase por Morena, porque difícilmente lo vamos a ver pasar por el PAN o por el PRI. ¿Y de quién depende? Bueno, pues obviamente del presidente de Morena. ¿Y de quién depende el presidente de Morena? Pues obviamente del presidente. ¿De quién depende el Congreso? Pues obviamente de Morena. ¿Y de quién depende los legisladores de Morena y su coalición? Pues probablemente del presidente, y lo vamos a ver en cámara rápida, ojalá y no, pero todo indica que lo vamos a ver eso en cámara rápida en los 30 días de septiembre. Entonces, no es un regreso, es peor, porque se acaba ese tema de la metaconstitucionalidad que poco a poco se fue erosionando, pues por el desprestigio de las decisiones justamente de un poder que no consultaba a nadie. La nacionalización de la banca de López Portillo, las locuras de Echeverría, en fin. El cambio no es un regreso, es un cambio hacia un sistema político, presidencial, autocrático, constitucional. Entonces van a tener de su parte la ley para repartir los negocios, las prebendas, desde luego los planes sociales. Qué bueno que tienen planes sociales, pero la idea de un Estado muy grandote
en donde quien manda es el Estado y quien manda el Estado es el presidente y es un presidente que tiene todos los poderes legales a su favor. Piensa, lo hemos comentado todos, yo con mucha alarma, el tema de la prisión preventiva oficiosa. La generalidad, Enrique, Leonardo, de los delitos que aumentaron o que quieren aumentar en esta oleada constitucional de reformas de septiembre, hay una al final, por ejemplo, que dice cualquiera que haya tenido relación con recibos o facturas falsas. Bueno, a ver, si por ese delito que te van a atribuir, te van a poder meter a la cárcel, para que pases en la cárcel tu juicio, bueno, le estás dando una discrecionalidad a la autoridad para gobernar sobre tu libertad tremenda. Narcomenudeo. Hay una que me encanta, que ya estaba en el catálogo anterior, que es uso ilegal de recursos electorales. Bueno, pues este gobierno es el rey del uso ilegal de los recursos electorales. Pongo el tema de la prisión preventiva oficiosa porque estamos todos concentrados en la reforma judicial, que es un desastre, como tú escribes muy bien esta semana, pero hay cosas peores, ¿eh? Van a suprimir los plurinominales. ¿Cuándo le vas a quitar la mayoría a Morena o a su coalición si no hay plurinominales? ¿Cuántos tendrían en este momento si no hubiera plurinominales? Van a devolver el INE, la COFETEL, todos los órganos autónomos al gobierno. Es decir, vamos a volver al INE, al gobierno federal. Va a ser una dependencia del gobierno. Y así, cada una de las reformas lo que crea es una gigantesca trama legal, por cierto, bastante bien pensada, quizá mal hecha técnicamente, pero ya no importa. Sí, ya no importa, claro. Porque no va a haber posibilidad de que haya una acción de inconstitucionalidad. De hecho, no va a tener la oposición suficiente fuerza en el Congreso para hacer eso. Cuando los escuchamos defender estos argumentos, y a mí con mucha pena, y lo digo aquí en este espacio de intimidad, pero cuando escucho a la próxima presidenta decir que, claro que va a ir la reforma judicial, ¿quién quiere un poder judicial corrupto? Tenemos el mandato popular. Y te pediré una reflexión en este sentido, porque esto del mandato popular es una cosa como bastante vaga, ¿no? Es decir, yo voto por ti para que tú ejerzas un plan de gobierno que me propusiste. Pero luego, al recibir ese voto, yo hago una interpretación genérica de que tengo el mandato popular para hacer todo. Es decir, cuando votaron por Claudia, no votaron por la reforma judicial. Y cuando votaron por Claudia, no votaron por la sobrerepresentación, ni votaron por eliminar los plurinominales del Congreso. Es decir, votaron por un personaje, por un plan. Y creo que ahí hay una distorsión. ¿Lo entiendo bien o crees que estoy equivocado? Hay una distorsión, pero es una distorsión que tiene sentido en el discurso político de la presidenta electa y también del presidente. Es decir, ellos sí dijeron que era parte de su plataforma electoral el Plan C. Sí. Ahora, ellos sabían perfectamente que nadie entendía fundamentalmente qué era el Plan C, más que ellos y los especialistas. No es nada fácil entender eso. Requiere especialidad, requiere lectura, estudio, investigación, consulta, muchas cosas, claro. Son cosas muy técnicas. Vamos a acabar con la corrupción del Poder Judicial. Pues es una generalización absurda, ¿no? ¿Cuántas veces hemos oído que iban a acabar con la corrupción en el Seguro Popular y lo único que hicieron fue destruirlo? Iban a acabar con la corrupción en el aeropuerto internacional y lo único que hicieron fue destruirlo. Es decir, tiene razón en el sentido de que ella siempre dijo el Plan C es parte de nuestro... Pero no tiene razón en el sentido de que la gente esté votando conscientemente por las implicaciones del Plan C. Si invitáramos a Claudia Sheinbaum hoy a sentarse aquí a que nos explicara exactamente en qué consiste la reforma judicial y cómo va a ser la boleta y por qué va a ser de esa manera y cuánto va a costar, yo creo que a ella le costaría mucho trabajo explicarlo. Vi titubear en un programa a Saldívar, a Arturo Saldívar,
tratando de explicar esto, porque está lejos de ser algo sencillo por lo que se vota. Si tú me dices que la gente votó por la política social, entendiendo por política social Los programas, sí, desde luego. Entre otras cosas porque fue el caballito de batalla. Claro, y la bandera electoral. Claro. Y porque la gente había recibido de eso y recibió adelantados antes de la elección. En marzo, claro. Recursos reales. La gente vio la acción del gobierno en su mano y en su cuenta, en su bolsillo. En su cuenta y en su bolsillo. Dinero que probablemente no he visto junto nunca a muchas de estas gentes. Ahora, no quiero decir que esto explique toda la elección. Explica una parte importante de la elección. A mí lo que me inquieta, yo supongo que ustedes también, es toda la gente que no está en los programas sociales y que votó por la coalición. Gente que uno esperaba, pues yo esperaba por lo menos equivocadamente, que estuviera guardando un voto oculto, digamos, Yo tenía la misma esperanza. en contra de... Sí. No pensaba que fueran a ganar, pero que fuera una elección más equilibrada. Era todo mi Un voto dividido, lo hablamos mucho, sí. Sí había un voto oculto, pero a favor de ellos. Pero era para Claudia Sheinbaum. Esto es un hecho del tamaño de la Sí, elección. cuando vemos los números. Así es. También, obviamente, hubo votos de coerción, de violencia, etcétera. Pero a mí la parte que me inquieta, y es donde creo que está el gran poder persuasivo del discurso de López Obrador, es la de la enorme cantidad de votantes que le creen a la realidad paralela que el presidente ha construido, por cierto, con una disciplina y una energía impresionante durante 6 años. A ver, pararse 3 horas al día Vaya energía, a vaya. pelear y Claro, argumentar, ¿no? Y a decir, no, tengo otros datos. A descalificar con Y a frecuencia. inventar una realidad paralela que pues mucha gente le creyó. Mi hijo Mateo me dice siempre, la gran virtud de esto que hace López Obrador y su primer momento de credibilidad es que le da la cara a la gente. La gente lo ve todos los días a él, hablándole a la gente. Ya que dice, pues como trae mucho vuelo de credibilidad antes, pues sigue hablando de los corruptos y sigue hablando de los neoliberales y va poniendo ahí y linchando a quien quiere. Pero la verdad es que es un acto prodigioso de poder político de convertir sus dichos comprobadamente inexactos y muchos falsos en una realidad alterna que es creída por la gente, o en la, digamos, desaparición de problemas graves que parecen no importarle a la gente. Por ejemplo, la manera como... La pandemia, ¿no? De forma gravísima, ¿no? La pandemia... A la gente se le murió sus parientes. A ver, en la pandemia, México perdió 800,000 personas. Ajá. Japón, que tiene una población más o menos como la de México, perdió 50,000. ¿Cuál es la diferencia? Es la misma pandemia, es el mismo virus. El gobierno, esa es la diferencia. El gobierno de Trump tuvo una cantidad gigantesca de muertos en la pandemia. El de Biden detuvo la cosa. Los gobiernos, cada país tuvo la pandemia de la calidad de gobierno que tenía. Y el nuestro fue catastrófico. ¿Cuál es la idea que tiene la gente sobre la pandemia? Que les dieron vacunas. Que muy bien que les dieron vacunas y que el gobierno actuó muy bien. Pues una realidad paralela enorme. Estamos hablando de 800,000 individuos, seres humanos, muertos, que faltan en su casa. No son votos, no son 800,000 pesos de valor. No, son seres humanos muertos. Bueno, esa es la fuerza enorme, y hay que reconocerlo, de López Obrador. Visto del otro lado, ¿tendrá Claudia esta fuerza? Yo creo que no la tiene. Tiene otras virtudes que pueden ser más importantes. Tiene una cabeza científica, a querer o no, no tiene por qué ser su cabeza científica la que rige su cabeza ideológica. Y una cosa que me dijo un amigo escritor, me dijo, yo creo que con Claudia Sheinbaum vamos a tener una presidenta que, en relación con los medios, estaba hablando, que sí lee. Ella sí lee. Y eso
es una ventaja y es una desventaja. Porque, claro, porque lee, y cuando lee, pues lee los matices, ¿no? Entonces, yo tomo tu columna en donde tienes, de hace unos días, en donde dices, quizá no han descontado todavía los mercados y puede haber una sacudida muy fuerte. Y si se la cuento al presidente de una manera, es, Enrique Quintana está diciendo que va a haber una crisis económica. No estás diciendo eso. Entonces, si la lee, ve los matices y acusa el riesgo razonable, proporcional que estás midiendo y pones todos los detalles. Ahora, si se va a fijar nada más en que le estás pronosticando un riesgo, en lugar de parar la oreja y decir, a ver, chéquenle, va a haber un aumento de estas primas, chéquenle, porque, y cómo nos va a pegar. Entonces, puede ser muy bueno que lea y puede ser muy malo, porque cuando la criticas de veras, y si se lo queda dentro de ella, pues puedes tener... Es de doble filo, pues. Exacto. Pero sí me parece una diferencia importante. No va a tener el poder de liderato de López Obrador, y yo creo que lo único que le queda es tener un poder de gobierno. Un gobierno que pueda empezar a hacer las cosas. Primero que se note, ¿no? Que exista, porque el gabinete del presidente López Obrador es como invisible, ¿no? Déjanos hacer una pausa aquí, Héctor, rápidamente. Vamos a mensajes, estamos en la silla roja, volvemos de inmediato. Estamos de regreso con Héctor Aguilar Camín en la silla roja. Señor Quintana. A propósito de estas diferencias de formación, personalidad y estilo, quisiera volver a traer la reflexión respecto a pasado y futuro en lo que viene en el sistema político mexicano. Esta descripción de la autocracia que establecías necesita personajes carismáticos, necesita a Fidel Castro, necesita a Daniel Ortega, necesita a Orbán, necesita los que hemos visto en América Latina, en Europa del Este, en Asia. Trump. Lo mismo. López Obrador se va. Por lo menos deja el cargo, deja la presidencia de la República. Y ya lo decías tú hace un momento, Claudia Sheinbaum no tiene esas características, puede tener otras cualidades. Todo indica que tiene una mayor capacidad de gestionar una administración, es decir, que sabe hacer acuerdos con sus colaboradores, que le da seguimiento a los proyectos y programas, etcétera. Pero no es alguien que tenga un liderazgo carismático. ¿Cómo conciliar el futuro de esta posible autocracia constitucional que señalas con una lideresa, con una presidenta que no va a tener los atributos que sí ha tenido López Obrador? No tiene los atributos, pero tiene las leyes. Entonces puede, sin tener un liderato carismático, tener una autoridad burocrática y política, porque las leyes están de su lado. Entonces no necesita infamarte en la mañanera, basta con que te mande al abogado que te está avisando que estás en el supuesto de un delito de la prisión preventiva oficiosa. No necesita librar esta batalla que le ha servido tanto a López Obrador contra la prensa, contra los medios conservadores y corruptos, etcétera, sino puede, digamos, proceder de una manera mucho más puntual, simplemente llamando por teléfono al director de un periódico diciéndole, no me gusta la portada que hiciste. Esto que te estoy contando sucedió ya. No me gusta la portada porque no me gusta el equilibrio de la portada. Bueno, entonces tiene muchos más poderes legales que no puede suplir el carisma. El carisma no tiene suplente. Pero sí va a tener más instrumentos. Muchos más instrumentos. Ahora, al mismo tiempo, todo ese poder que está en las leyes hay que
poderlo ocupar y ejercer. A ver, todavía no llega la aprobación del Poder Judicial y en este momento tiene 55,000 o por así trabajadores del Poder Judicial en paro, en protesta, y los jueces y los magistrados. Entonces, cada una de esas cosas, para volverlas realidad política, necesitas una capacidad de gestión muy amplia, enorme. Puede ser tan grande, digamos, el problema de hacer la reforma judicial que están pensando con esas elecciones absurdas, con esas cosas caóticas. La boleta, no sé si ya la viste. La boleta es ininteligible. Desquiciante. Necesitas un doctorado en la boleta para entenderla. Bueno, lo que puede entonces suceder es que en lugar de el gobierno todopoderoso y autocrático que estamos esperando, en realidad tengamos un gobierno que le queda muy grande, ¿no?, el tamaño de sus poderes y tiene muchas dificultades para ejercerlos en la práctica. Recibe un Estado bastante debilitado burocráticamente. Nunca pensamos en eso, pero la verdad hay una enorme cantidad de servidores públicos que hacen una enorme cantidad de trámites. Yo recuerdo la cantidad de trámites que hacía al año la Profepa en el Estado de Puebla, hacía 80,000. Solo en el Estado de Puebla. Pequeños trámites claves de pleito de linderos, un pleito de derechos, un pleito de agua, un pleito... ¿Tiene derecho, no tiene derecho? Claro, que tiene derecho, que tiene derecho. En fin, eso lo va a recibir, creo, la siguiente presidenta muy desorganizado. Pero lo que yo sé de gente que ha trabajado con ella, y eso me gusta, es que sí es un agente de trabajo en equipo, sí sigue lo que acuerda y hasta es un poco durita, más bien muy durita en el seguimiento. Es orientada a resultados, entiendo. Exige resultados. Eso puede ser una gran virtud en este momento, porque yo sí creo que va a recibir un país realmente en muchos aspectos lindando la catástrofe. Ve nada más lo que estamos viendo que nos hacen los incendios y las lluvias, en parte por no haber... Claro, por un desorden total. Por haber desbaratado el fondo, ¿no? Se acabaron esos fondos por completo, ¿no? Bueno, pero por eso, entonces... A ver, ahí en lo judicial, estos 50 y tantos mil trabajadores del Poder Judicial en paro y protestando porque dicen que no, ¿cómo van a resolver eso? Porque todo parece indicar, como está la cosa, que en septiembre va a pasar la reforma, ¿no? Bueno, pues tendrán un conflicto político mayor, tendrán que correr a 55,000 personas, no sé qué van a hacer. Por lo pronto han dado un paso realmente macabro, que es decirles que están faltando al empleo y que les van a levantar denuncias. A levantar denuncias por faltar al empleo y les van a... Sí, amenaza, pues. A no pagar el salario. Bueno, es un conflicto mayúsculo. No ha tenido un conflicto así López Obrador con ningún... cuerpo, con ningún sector, y viene para fin de año. Es un cierre ciclónico de demasiadas cosas, y yo creo que la prisa siempre produce trastornos y que esta prisa es demasiada. No solo por la cantidad de asuntos, sino por lo que está en juego. Lo que está en juego es un cambio de régimen político en México. Profundo. Volvemos, no un regreso, sino una cosa nueva que no tuvo ni Porfirio Díaz. Quizá la tuvo Victoriano Huerta en algún momento, no, pero legal tampoco. No. La posibilidad de una autocracia legal, en la que tú puedes en la Constitución. Cambiar todo sustentada en la Constitución y en las leyes que tú mismo pongas. Antes de que se vaya, ahí voy, Enrique, pero... porque yo coincido con tu lectura y tengo los mismos reportes de una mujer orientada al trabajo, de trabajo en equipo, escucha, atiende, etcétera, a diferencia de su antecesor, que es él y solo él, y muy orientada a resultados y exigiendo resultados. Tengo los mismos reportes. Dura también, no suavecita. Pero luego escucho a esta mujer que en el discurso público hace todo lo posible por asemejarse al presidente saliente. Sí, mañaneras otra vez,
sin el carisma que tú mencionabas, sí nuevamente el respaldo e impulso a todas las reformas. Sabemos entre telones que ha habido una estira y afloje brutal por la dirección de algunos puestos clave en el futuro gabinete, imposiciones que el presidente López Obrador quiere mantener al paso del tiempo, y entonces tengo una visión de contraste, de decir, ¿por qué esta mujer con esta mentalidad científica, con esta estructura, con una mujer orientada a resultados, se deja empujar en esta ola política? ¿Qué lectura haces? Bueno, por la fuerza con la que termina el presidente, ¿no? Lo vemos todos, imagínate cómo lo verá ella. Ella es finalmente la beneficiaria de esa enorme fuerza con la que el presidente termina. Me parece absurdo pedirle que empiece a pelearse con el presidente. En este momento. Que es el que la trae, o el que la puso ahí. Ahora, lo que no me parece absurdo, sino me parece que va a ser un gran problema para ella, es que el país que va a encontrar la va a obligar a ser distinta. Un poco antes de que empezáramos aquí, platicaba con Enrique, a ver, vamos a hacer lo mismo que ha hecho el presidente en Pemex. Lo que ha hecho el presidente en Pemex es perder una cantidad de dinero Brutal, brutal. que el siguiente gobierno no puede perder, aunque no quiera, va a ser distinta. Nosotros sabemos por historia que, como decía el Ganso Braz Lechuga en un artículo reciente, la banda sí cuenta. Y mucho. Entonces... La banda que se pone en el pecho, no la otra banda, no se vayan a malinterpretar. Sí, no la cofradía, pues, no. Bueno, esa también cuenta, pero cuenta menos. Es decir, los poderes que va a tener la presidenta, incluso por esta reforma de la ventana de septiembre, son gigantescos, enormes. Entonces, yo no estoy pensando en que ella va a deslindarse de López Obrador, ni ahorita ni empezando. Pero la realidad la va a obligar a ser distinta y a ir imponiendo con sus facultades constitucionales y legales las soluciones que vaya encontrando, que ya no son problemas ideológicos. En cuanto, lo sabemos de todos los políticos que han tenido altos cargos, en cuanto llegan a los problemas, se acaba la ideología y empieza la realidad. ¿Esto cómo lo vamos a resolver? ¿No? Bueno, pues yo creo que esa va a ser, digamos, el dique de contención a las pretensiones de repetir el gobierno de López Obrador. Es imposible. La realidad. No tiene, como tú dices, las condiciones personales para hacer eso. No creo que tenga el temperamento para hacer eso. Y creo, en cambio, que tiene otras virtudes que a López Obrador no le hacen falta, pero que para ella pueden ser muy útiles, que es la capacidad de analizar y de ver la realidad, independientemente de que no esté de acuerdo con ella. Por ejemplo, ¿la has oído decir algo serio contra el TEMEC? ¿Contra el Tratado de Libre Comercio? Nada, en absoluto. Pues, No, bueno, si fuera una cosa ideológica contra el neoliberalismo, pues algo tendría que tener contra el TEMEC, ¿verdad que no? Nada. Bueno, en cambio, si este cierre ciclónico de López Obrador puede producir, yo lo escribía antier, algo parecido a lo que vivimos en el 82. Un presidente que termina en un acto de extremo poder y deja una herencia para el siguiente muy mala, que hace que el siguiente gobierno, el de Miguel de la Madrid, fue el gobierno de la crisis, ¿no? Y además le cayó el terremoto encima. Y San Juanico. Entonces, la sombra de tanto avasallamiento, de tanta ideología y de tantos malos resultados, puede ser no solo un mal final para López Obrador, aunque parezca muy triunfal, sino una carga muy difícil de llevar para el siguiente, la nueva presidenta. Para el siguiente gobierno. Te quiero pedir una reflexión, Héctor, sobre la oposición, porque pareciera que pues todo depende de la voluntad del presidente en funciones, de la presidenta electa. ¿Y la oposición? Porque esa construcción de la democracia tuvo que ver, sí, con gobiernos como el de Zedillo, como el de Fox, incluso como el de Salinas, pero también por muchos años de trabajo y de peleas de la oposición, del PAN, de la izquierda. Del propio PRD en su momento. Sí, de claro. la izquierda, sí. Del PRD, antes del PRD incluso. Y ahora parece absolutamente desdibujada, como que en este escenario que estamos construyendo, los partidos opositores no cuentan, están borrados, así los ves.
Bueno, hay un lado en donde sí cuentan y van a contar para efectos de esta, digamos, dominancia constitucional del oficialismo, que es en el Senado, donde hay, creo que 3 o 2 senadores que les faltan para la mayoría constitucional. A mí me parece que la oposición, después de la elección, realmente desapareció a refugiarse en sus propias sucesiones. Procesos internos. En sus procesos internos. No la vi aparecer ni siquiera para defender lo que le están quitando con la sobrerepresentación, porque si le están dando un 20% de más a la coalición, le están quitando 20% a la oposición, como si le hiciera falta que le quitan algo. A los únicos que he visto en una posición de defender lo que ganaron es a Movimiento Ciudadano. Por lo menos en público, no estoy diciendo que no existan documentos, que no hayan hecho... lo que digo es que veo en los periódicos una gran discusión sobre la sobrerepresentación. En toda esa discusión apenas veo un político de la oposición haciendo declaraciones. Entonces, para mí la realidad es esta. La oposición, vamos a iniciar un gobierno en donde prácticamente no va a haber oposición. Toda la oposición va a ser como antes en el PRI, y eso sí nos lo sabemos, adentro. Interna. Porque todo el poder se va a jugar adentro de Morena. Y ahí es donde se va a cocinar, si en algún sitio, una cierta pluralidad dentro del mismo movimiento. Y una competencia. Sabemos perfectamente que ya todos los equipos de, digamos, políticos que tienen peso están pensando en qué. En la sucesión presidencial, ¿no? Bueno, eso lo conocemos. Bueno, eso mismo va a suceder. Hay que estar atentos a eso. Puede haber dentro de eso, como siempre, opciones mucho más sensatas, mucho más racionales, mucho más útiles para México, o más locas, más ultras, más ciegas a la realidad. Pero yo creo que la política, por lo menos los primeros 3 años, o quizá los primeros 2, que cuenta, la política que importa es la que va a estar al interior de Morena. Dentro de la coalición de Morena. A ver, ahorita... Digo la coalición porque el Partido Verde, quién sabe a la hora de la hora qué facturas va a pasar y qué quiere. Y que tampoco es que... Que nunca son baratas en el caso del Verde, ¿no? Y siempre hay. Sí, no, bueno. Hay una reflexión individual de cada uno. El PRI, comandado por este personaje, que ya prácticamente, dicen todos, se lo apropió, eliminó a todos y es el dueño del partido. Porque esta referencia, a mí me gusta mucho la reflexión histórica, decir, y el PRI, aquel PRI, ese sin duda ya no existe, pero ¿qué va a ser de este PRI? Va a ser, decía Enrique, un componente o una vejiga de esta gran coalición de gobierno. ¿Qué va a ser del PRI? Sí, yo creo que va a estar al mejor postor, a la mejor opción, a lo que más le convenga a Alito Moreno, que realmente se quedó con una pandilla muy importante. Porque así como hablamos de que el PRI está reducido, la verdad sigue siendo, incluso por sus diputados, una pandilla y una marca muy importante. Pero yo creo que de ahí no va a venir una solución, un camino hacia la oposición. Que podría venir del PAN, más fácil, o más probablemente, que de ningún otro. Y también de Movimiento Ciudadano. No olvidemos que Movimiento Ciudadano, la traba que tenía de asociarse en la coalición opositora era el PRI. Exacto. Bueno, les está empezando a suceder a Movimiento Ciudadano que los están tratando como si fueran sus adversarios más temidos, igual y peor que al PAN y al PRI. Entonces, yo creo que algo ahí puede empezar a germinar. Y veo con gusto, porque simpatizo mucho con ella, a Xóchitl Gálvez, empezando una especie de campaña personal, no tirándose a la derrota, sino empezando a verse a sí misma como una gente que va a giras, que reconoce a sus partidarios, lo que llamamos de la María Rosa, y podría nuclear ahí una cantidad interesante de lideratos locales, de organizaciones de la sociedad civil. Es decir, ¿ves posibilidades de que eso fructifique en algo? Pero no en los primeros 2 años. Okay. Yo creo que en los primeros 2 años o 3, la política que cuenta
va a estar fundamentalmente en... Nos quedan 5 minutos. Hagan buen uso de ellos con puntualidad y precisión. Pues yo creo que el ejercicio que está haciendo Héctor, que es encontrar estas semejanzas y diferencias entre el régimen que pareciera estarse configurando, de repente perdemos de vista lo que nos decía. A lo mejor a partir de septiembre tenemos un sistema completamente diferente al que hemos conocido y en el que hemos vivido por muchos años. Y me parece que no toda la gente, los empresarios, por ejemplo, Héctor, están percibiendo eso. ¿Así lo ves? Percibo en los empresarios una omisión a lo largo del sexenio. Sí, total. Silencio. Por ¿no? una Sí. buena razón. Ellos decían, no queremos Pelearnos con estar el lejos del presidente ni estar lejos. Queremos ver si lo podemos convencer. Eran buenas razones. En los últimos 2 manifiestos, tanto del Consejo Coordinador Empresarial como del Consejo Mexicano de Negocios, yo veo ya una advertencia, una anticipación, ¿no? Un temor y una anticipación. A través de la sobrerepresentación, ellos lo que están pidiendo es una representación sensata, no artificial ni sobregirada como la que hay, porque lo que les preocupa es lo que sigue. Y yo siento que están anticipando algo parecido a lo de López Portillo de una manera completamente distinta, pero con el mismo efecto. De una salida, con un acto de poder bárbaro que va a cambiar el régimen constitucional, pero con una herencia que va a entorpecer mucho el siguiente gobierno, el gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Si se concretan las cosas que pensamos que estaban avisadas por ahí, una sacudida monetaria muy fuerte cuando se aprueben estas reformas. Está cantada, Enrique. Hace mucho tiempo que está, de hecho lo vienen descontando, están bajando las calificadoras, están viendo con preocupación a México. Están viendo a México con una preocupación jurídica muy importante. ¿Quiénes? Pues desde Estados Unidos y sus inversionistas. Y lo que está en esos 2 manifiestos yo veo es el temor a un cierre ciclónico medio catastrófico para la economía, desde luego para la política, desde luego para los negocios de los empresarios, que a su manera repita el ciclo pues realmente muy malo del fin de gobierno de López Obrador y la herencia de deuda que se dedicó a pagar 6 años. Entiendo las razones, y estas buenas a las que haces alusión, las entiendo, las respeto. Pienso que levantaron la voz muy tarde, ¿no? Porque faltan 15 minutos y pues no dijeron nada en todo el tiempo. Pero bueno, antes de irnos, porque nos queda muy poquito tiempo, ¿se nos fue el país, Héctor? Es decir, esto es demasiado decir esta gente que dice, ya somos Venezuela, vamos hacia Nicaragua. ¿Es una exageración eso o están sentadas las bases, pero todo depende de cómo le vaya al país en lo que viene? Yo creo que si nos reunimos aquí otra vez y me invitan después de septiembre, podríamos hacer un balance. Ok. Pero mis expectativas son malas. Son malas. Porque es decir, la ventana de septiembre, si lo ves en detalle, es una barbaridad. Claro. Es una avalancha de cosas fundamentales. No son leyesitas, son cosas, cada una, son cosas fundamentales. Sí, los autónomos, la electoral, la judicial, cambian las estructuras de la República. Entonces, para llenar ese aparato legal, en el caso de que se lo den, necesitas un gobierno de una eficacia extraordinaria. Autoritaria, pero un gobierno autoritario, pero eficaz en la gestión política y en aplicar esas leyes. Y eso no estoy seguro de que lo tenga el nuevo gobierno. Creo que siempre hemos tenido un gobierno federal no de mucha calidad, pero desde que se fueron los tecnócratas, tenemos un gobierno federal de menor calidad. De medianísima. ¿Te gusta el nuevo gabinete? Bueno, me gusta parte del nuevo gabinete, no me gustan demasiado las repeticiones, creo que hay gente que es muy menor en su trayectoria política respecto de su puesto, pero creo que va a ser un gabinete. Es decir, por la manera de trabajar de ella, que a mí me consta y me dice gente que ha trabajado con ella, que va a ser un gabinete efectivo y funcional. Eso
a mí me parece que ya sería una Es un señal positivo. Ojalá y no lo sea con tantos poderes. Conclusiones, señor Quintana, por favor. Pues estamos en una encrucijada. Eso es. Y creo que hay que darnos cuenta de ello. Y gracias, Héctor, por traernos estas piezas de información, de recuerdo, de reflexión, que nos ubican en este momento crítico que seguramente al paso de los años se recordará. Cualquiera que sea el sentido de dirección que tengamos, recordaremos seguramente los meses de agosto, septiembre del 2024 como un momento de definición. Solemos decir, abusando siempre del asunto, esto es histórico. Sí, sí. Esto que viene, Sí. sí es histórico. Héctor, gracias, de verdad. Queda establecida la cita de octubre, Con mucho gusto. porque sí va a ser importante esa retrospectiva de este mes, al que muchos le quieren poner calificativos. Nos hemos sido muy prudentes de no adelantar calificativos al mes. Gracias por tu visión, por tu inteligencia, por tu análisis, y nos vemos aquí en octubre. Con mucho gusto. Gracias. Muchas Señor Quintana, gracias. Buenas Buenas noches. noches. Enrique. Hasta luego. Y a usted que nos hace el favor y la gentileza de escucharnos aquí puntualmente, La Silla Roja, la semana entrante. Gracias. Buenas noches.